Es con 46 minutos. Como lo hemos dicho muchas veces en lo que queda del día, es quizás la más importante de nuestras discusiones. Es la discusión sobre la educación y la hemos abordado en el programa desde distintas ópticas. Hoy nos acompaña en el estudio una historiadora, Leonora Reyes, que acaba de publicar el libro que se llama La escuela en nuestras manos, que se pregunta por varias cosas, pero básicamente por la participación social en los procesos de reforma educativa. Destaca cómo el movimiento de los estudiantes logró de alguna manera emplazar por primera vez el modelo educativo impuesto en 1979, pero también se refiere a movimientos de reforma anteriores y dice que desde el inicio la educación en Chile está concebida como una para las élites y otra para los sectores populares. O sea que esto viene de antes de la dictadura, el régimen militar de Pinochet. Leonora está con nosotras para contarnos más de la historia de la educación y de los movimientos de reforma educacional en Chile. ¿Cómo estás, Leonora? Muy bien, gracias por la invitación. Podemos partir con el origen, ¿no? Irnos bien hacia atrás, y me gustaría que nos hablaras más respecto a esto que tú identificas como una educación que surge en Chile desde el principio como muy estratificada, como una educación que es separada para las élites y para los demás, digamos. Sí, bueno, en general se señala que el movimiento estudiantil del 2011 lo que hace es poner en cuestión las bases estructurantes del sistema escolar en el que estamos hoy día, involucrados todos, de alguna manera todos hemos pasado por ahí. Sin embargo, lo que se señala desde la historia de la educación, la historia social de la educación, es que esas bases estructurantes, si bien son transformadas durante la década de los 80, se inician mucho antes, y podríamos decir en las primeras décadas del siglo XIX. La educación segmentada, como la conocemos aquí, se acelera en los años 80, pero tiene sus bases fundamentalmente a principios del siglo XIX. Es algo que nosotros hablábamos con un experto de la UNESCO, con Juan Carlos Tedesco, hace algunos días aquí en el mismo programa, y él, que es argentino, cuenta que la opción de Sarmiento, con matices y qué sé yo, va por una educación popular. En cambio que Chile sigue un camino delineado por Andrés Bello, que es más bien una educación para las élites, a partir de la cual se generaba el proceso de desarrollo del país. ¿Es más o menos coincidente con lo que te planteas? En rigor en Chile, porque cada país latinoamericano tiene sus especificidades históricas, y algunos fueron más influidos por una u otra corriente de pensamiento. Pero en Chile vamos a decir que los dos intelectuales que son los responsables de esta educación bifurcada, que es una forma de señalar estos dos caminos que tiene la educación pública, la formación de unas élites por un lado y la educación popular por otro, tienen como autores precisamente a Domingo Faustino Sarmiento, que promueve que la educación popular sea de una determinada manera, y Andrés Bello aboga por la educación de las élites. Pero los dos se complementan finalmente y los dos están de acuerdo que la educación no tiene que ser una, ¿sí? Ya, o sea, surge como una educación bifurcada, una educación en dos niveles. Bifurcada. ¿Qué rol cumple, el liceo en esta bifurcación? Bueno, durante el siglo XIX el liceo va a cultivar a la educación media, secundaria de las élites, va a recibir a los que vienen de las preparatorias, que es el sistema básico de las élites que tienen como función conducir la construcción de la sociedad chilena, del Estado-nación chileno en ese momento, pero también todo lo que tiene que ver con las leyes, llevar a cabo las empresas comerciales, el comercio con los extranjeros, o sea, los empresarios, y de ahí conducir al nivel superior, que es la Universidad de Chile. Vamos a decir que es un subsistema que surge. Y de ahí viene también esta idea del liceo público como un lugar que es espacio de orgullo, ¿no? Claro, el básicamente el Instituto Nacional y después el Liceo Concepción, el Liceo de Santiago, en fin. El liceo de Niñas de Antofagasta, y es lo que generaciones anteriores, no sé, la mamá, la tía, la abuela le cuenta a uno, bueno, yo estaba en el liceo. Eso recién en los años 20, 30 del siglo XX va a ser ya más amplio, ¿no es cierto? Y va a permitir que los sectores medios crezcan en ese conducto, pero en el siglo XIX básicamente solo para las élites, y los sectores populares en la educación básica común, y como un espacio terminal de educación, la escuela normal, ¿no? Y ese es el camino. ¿De qué manera tú ves desde la perspectiva de la historia que esas categorías tienen eco hoy, en la discusión que estamos teniendo hoy en torno a la educación? Sí, lo importante aquí es señalar que el libro es una investigación empírica, en el sentido que trabaja sobre fuentes, documentos, prensa, pero es de base histórica, o sea, con un sentido histórico, con un sentido procesual.
Entonces son preguntas del presente que invocan un pasado y que empieza a rastrear intuitivamente qué otra escuela pública se pensó a principios del siglo XX. Siempre se pensó esta educación bifurcada o otras formas de pensarla. Y desde ahí aparecen unas voces, después otra voz, después muchas voces, y que finalmente se traducen en prácticas, en un ideario pedagógico totalmente distinta a la escuela segregacionista que conocemos desde el siglo XIX hasta hoy día. ¿Y quiénes son esas voces? Ahí se estudia entonces precisamente la constitución histórica de dos movimientos sociales, uno de trabajadores y trabajadoras, que van a proponer concretamente la formación de escuelas federadas racionalistas. Esto estamos hablando de la década de los 20. Y otro capítulo va a tener que ver con la constitución histórica de otro movimiento social compuesto de los maestros y maestras primarias, que van a también hacer su propia propuesta de reforma, pero ya a nivel nacional. No van a hacer escuelas como el caso del otro movimiento, sino una reforma que se va a llamar el Plan de Reforma Integral de la Educación Pública. Lo interesante de estos dos movimientos es que además de poner en marcha un proyecto educativo propio, pensado desde el movimiento social, también se van a complementar y van a dialogar y finalmente van a acordar una definición de educación pública común que es diferente, que es distinta a la que se pensó desde Sarmiento y desde Andrés Bello. ¿Y qué pasa con ese proyecto? ¿Logra concretarse? ¿De qué manera logra afecta? Concretarse en términos, en el caso del movimiento de trabajadores y trabajadoras, en escuelas, por lo menos unas 20, 25 a lo largo de todo Chile, con fondos propios, fondos propios, digamos, de las cotizaciones del sindicato, donde van a estar involucrados estos obreros federados. Y ¿qué nombres tienen esas escuelas? Escuelas federales racionalistas, y son federadas porque son comunitarios, o sea, son desde las federaciones que componían la Gran Federación Obrera de Chile, la FOCH, ¿no es cierto? Se va a pensar entonces una educación financiada y pensada desde el sindicato, pero un sindicato en ese tiempo concebido más familiar, si se quiere, ya. Con las mujeres, con los niños, y racionalista porque se regían por la investigación científica, se decía en ese tiempo en las fuentes. Entonces está destinada a desterrar los dogmas de la iglesia, ¿te fijas? Pero también los dogmas en el sentido, por ejemplo, de la propiedad privada, ¿sí? Para ellos eso también va a ser un dogma. Entonces, en esas escuelas es fácil encontrar currículum sustentados, por ejemplo, en tener asignaturas de historia social. Ya, es una escuela de una ideología distinta, es un concepto de educación que tiene una ideología distinta a la ideología predominante. Exactamente, entonces en vez de trabajar la historia nacional, van a trabajar la historia de ellos, la historia del movimiento popular, o sea, sus abuelos, sus tatarabuelos, en fin. Ahora, Leonora Reyes, esta historia que tú rescatas, estas escuelas que tú reflotas y vuelves a traer a la memoria, pueden parecer desaparecidas, incluso impensadas, para quienes nos estén escuchando y hayan estudiado a partir de los 80, de los 90. Todo esto parece un Chile que desapareció totalmente. Claro, o sea, efectivamente hay rasgos que son diferentes y es bueno anotarlas, sobre todo porque se trata, como decía, una investigación empírica de base histórica y son tiempos totalmente distintos. Por ejemplo, en términos de cómo se relaciona el Estado con la sociedad civil. O sea, en los años 20, el siglo XX, estamos hablando de un Estado docente que se está reformulando en términos de que ha crecido en los sectores medios, tiene que ampliar su base material, ¿no es cierto? Entonces está ampliando las matrículas y se está transformando en una educación pública más como la que conocemos, la de nuestros abuelos, como decías tú hace un rato. Y, por ejemplo, se dicta la ley de instrucción primaria obligatoria, en fin, son como una coraza que se va haciendo para tener una educación pública más amplia. Sin embargo, en la movilización del 2011 tenemos lo que algunos llaman un mercado docente o un Estado subsidiario, donde el Estado no está garantizando la educación pública de su ciudadanía. Entonces ahí ya tenemos una gran diferencia, o también que el movimiento social de los años 20 es muy joven, es primera vez que está en la arena pública, disputando en el lenguaje el poder, a través de la prensa, por ejemplo, una discusión política por un proyecto de educación pública propio, ¿no es cierto? En cambio, en 2011 tenemos un movimiento social con aprendizajes históricos que ya está en los años 20, en los años 50, en los años 70, ya hay un aprendizaje. Sin embargo, lo que hay de común, ¿no es cierto?, es que hay un punto de inflexión del modelo de desarrollo profundo. En los años 20 se cuestiona
el modelo de desarrollo, estamos en la cuestión social que dicen los historiadores, ¿no? Claro. Y de alguna manera, Leonora, se nos acaba el tiempo, pero tú estás planteando cierto paralelismo entre lo que ocurre en 1920, claro, en que se está cuestionando el rol que tiene que tener el Estado frente a la educación, en que se está cuestionando, sí, lo que hoy llamaríamos el modelo, digamos, y las movilizaciones que surgen en los 2000. Claro. Este punto de inflexión en términos de cómo se está cuestionando el modelo de desarrollo sería un paralelo que uno podría hacer, un punto de saturación en la sociedad civil de los déficits del modelo, déficit en términos políticos, es decir, esta desacreditación de la clase política, de cómo ha llevado la conducción del país es muy similar, en términos de movilización en la calle, marchas al frente de la moneda. Hay fotos que tú podrías comparar y una cosa cuantitativa de personas nomás, por la cantidad de habitantes que tenía la ciudad de Santiago, pero son las mismas fotos, ¿no? Es muy interesante, o sea, tú dices, esto que pasó a partir de los 2000 y que gatilla una conversación que todavía estamos teniendo, puede encontrar un paralelo en claro, ya reivindicaciones, planteamientos que se estaban haciendo en 1920 y que apuntaban más o menos a las mismas ideas, tú dices, modelos claro, agotados, desprestigio de la clase política o desconfianza. Y el ámbito económico también, es decir, bueno, en ese momento era la carestía, por ejemplo, la inflación, ahora es tal vez la deuda. Estoy saturado de estar endeudado y no tener plata mía, ¿no es cierto? Esta sensación de que todo es caro y por lo tanto es injusto que esté pagando más de la mitad de mi sueldo por la educación de mis hijos, hipotecando la vida mía y la de mi hijo y mis nietos. Hay como una sensación de saturación en ese sentido también. Y se abren fisuras, tanto como ayer como hoy, ¿no? De que otra sociedad es posible, otra educación es posible. Interesantísimo, Leonora Reyes, te agradecemos muchísimo la entrevista hoy en Cooperativa. Todo esto está publicado en el libro La Escuela en nuestras manos, que es un libro que plantea entonces parte de estas ideas que Leonora ha estado compartiendo hoy con nosotros en Cooperativa. Muy interesante mirar, estoy pensando que algunos miraban hacia el 60, pero en realidad mirar más hacia atrás, hacia 1920 para esta discusión. Leonora Reyes, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.